¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidas a Cometa Crochet, en donde hacemos magia con nuestras manitas. Vamos a comenzar con la realización de nuestra bella Catrina. Ya se las mostré, ya tenemos la lista de materiales. Gracias por el apoyo y la aceptación. Les gustó muchísimo, muchísimo nuestra bella Catrina. Así es que vamos a comenzar a realizarla. Espero que ya tengan todos sus materiales. En el primer video les dejé las instrucciones de cómo vamos a preparar un alambrito que vamos a necesitar. Así es que si no han visto el primer video, corran a verlo para que más adelante puedan utilizar ese alambrito en este tutorial. Como siempre les pido que se suscriban, por favor. Suscríbanse, den like. Eso es gratis y muy importante porque así nos apoyan mucho al crecimiento del canal. Y quiero también agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que me apoyan. Es otra manera de apoyar al canal, hacerse miembro. Gracias a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por su gran apoyo a este canal. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos, vamos a hacer los guantes. Vamos a tomar nuestra hebra de color negro y vamos a hacer un anillo mágico. Ya que tenemos el anillo mágico, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. Es negro, yo entiendo perfectamente que el color negro no se ve muy bien en pantalla. Cuento con que ustedes saben hacer puntos bajos, aumentos, disminuciones, en fin, y no nos va a costar trabajo hacer los guantecitos. Una vez que terminamos haciendo los 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, vamos a ubicarnos dentro del primer punto que realizamos y empezaremos haciendo la vuelta número 2. Vamos a hacer en este punto un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Un aumento en cada punto y estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. Se recomienda que no se les olvide, por favor, marcar su primer punto. Vamos a estar trabajando en espiral y no queremos perdernos. Muy bien. De las vueltas 3 a las 5 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 12 puntos. Comenzamos la vuelta número 6. Vamos a realizar en esta vuelta 6 disminuciones. En lugar de tomar el punto completo como lo haríamos normalmente, aquí se ven clarito los 2 hebritas que conforman cada punto, vean. Ya que ubicamos esas 2 hebras, vamos a tomar solo la que está enfrente. Solo la hebrita de enfrente del siguiente punto, hebra de enfrente del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Voy a realizar 6, aquí ya hice una, me faltan otras 5 disminuciones. Estaríamos terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 7. Aquí vamos a hacer un cambio de color a color hueso. El último paso del último punto que hicimos en la vuelta anterior lo vamos a finalizar con el nuevo color. Podemos ya sin ningún problema cortar la hebra de color negro que por ahora ya no vamos a ocupar. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta, que sería la número 7, sería un punto en cada punto, terminando la vuelta con 6 puntos bajos, pero la vamos a trabajar en bucle trasero. En esta ocasión vamos a tomar la hebra que está detrás del punto, no la de adelante, ahora la de atrás. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos puntos, terminando la vuelta con 6 puntos. Tomando solo el bucle trasero, amigas. Voy a realizarlo.
Una vez que lo hayan realizado, amigas, vamos a tener algo similar. Entonces, ya trabajando con los puntos completos, vamos a realizar de las vueltas 8 a la 20, un punto en cada punto, terminando la vuelta 20 con 6 puntos bajos. Así nos habrá quedado el bracito. Vamos a ubicar aquí los bucles que nos quedaron libres. Recuerden que al hacer el cambio de color a color hueso trabajamos en bucle trasero. Nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a entrar en cualquiera de esos buclecitos, no importa en dónde inicien, y vamos a entrar aquí de esta forma. Una vez que entraron en ese buclecito, vamos a hacer una cadena. Muy bien, aquí está nuestra cadena. Y en ese mismo punto vamos a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí va mi primer aumento. Me voy al siguiente buclecito y vamos a hacer también aquí un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí está un punto y allí mismo uno más. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 12 puntos. Una vez que hayamos finalizado, nos ubicamos en el primer punto y vamos a realizar un punto deslizado, levantamos con una cadena y de las vueltas 2 a la 3 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 3 con 12 puntos bajos. Recuerden que cuando terminen la vuelta número 2, hacen punto deslizado, levantan con una cadena y comienzan nuevamente los 12 puntos bajos de la vuelta número 3. Así nos habrá quedado finalizado. Al final simplemente jalan, cortan la hebra y jalan para que quede bien apretadito este último punto. Ensartan su aguja lanera y nos vamos a pasar por el revés del guantecito. De esta manera. Y ya estando en el revés, apretando bien para que quede bien cerradito el guante, vamos a hacer un nudito. Aquí hacemos un nudito, amigas. Aprietan bien fuerte ese nudito para que no se nos vaya a deshacer el guantecito. Déjenme sacar aquí la hebrita como que se atoró un poquito. Entonces, hacemos aquí nuestro nudito, bien apretadito, amigas, y vamos a perder la hebra aquí en la base del guantecito hacia el bracito. Una vez que hayan perdido la hebra, cortamos y así nos va a quedar el bracito, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar el limpiapipas que les pedí y lo vamos a medir. Así, lo doblamos a la mitad y lo vamos a medir. Ahí está, que nos quede si acaso una vuelta más pequeño del bracito. Cortamos el sobrante y con este vamos a rellenar el bracito. De esta manera, amigas. Con esto habremos logrado rellenar el bracito y al mismo tiempo va a quedar articulado. Vamos a poder acomodar los bracitos como nosotros queramos. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual y lo vamos a reservar. Es importante comenzar con los bracitos, pero los vamos a utilizar un poquitito más adelante. Comenzamos ahora con el cuerpo, tomamos hebra de color hueso y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien. Una vez que hicimos esto, dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Ay, no la agarré la hebra bien. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico y nos vamos a ubicar ahora en el primer punto que hicimos. Entramos de esta manera en el primer punto y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. No olviden, como siempre, marcar su primer punto. Vuelta número 3, vamos a realizar un punto bajo,
Marco mi primer punto y después vamos a hacer un aumento. Aquí va el primer punto y allí mismo hago un punto más. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos y vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Así vamos avanzando, vueltas 5 y 6, un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 24 puntos. Vuelta 7, vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Llevo 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después haremos 6 disminuciones que ya las sabemos realizar, los 2 bucles delanteros de los siguientes puntos y hacemos un punto bajo. Me faltan otras 5 disminuciones, en total deben de ser 6. Al final me van a sobrar 6 puntos, los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 18 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a colocar la moneda de 2 pesos que les pedí en la lista de materiales. Si no quieren utilizar la moneda, no es necesario, no es indispensable, o también pueden colocar un plástico. Mi única intención es que tenga una vista más bonita el piecito de nuestra Catrina. Acomoden bien la moneda o el plástico para que se vea muy bonita esa planta del piecito. Rellenan muy bien y en la vuelta número 8 vamos a hacer 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta 9, 5 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y de las vueltas 10 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 12 puntos. Miren, amigas, así está la primer piernita. Vayan rellenando conforme vayan avanzando. Una vez que terminen la primer piernita, van a realizar así un punto deslizado. Aprietan bien fuerte y cortan la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. Miren, aquí está ya esa primer piernita. Esta es la segunda que yo hago. En esta no voy a hacer ese punto deslizado. En la segunda pierna no, solo en la primera. Miren, lo que vamos a hacer a continuación es tomar la piernita de esta forma, miren. Esta es la parte frontal de la piernita y lo vamos a doblar de aquí arriba de esta forma. Para ubicar el punto que nos queda de este lado donde les estoy señalando, que sería la parte interna de la piernita. Necesito ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Entonces allí pueden colocar ustedes una marca en ese puntito para que no se pierdan más adelante. Y aquí lo que vamos a hacer son los puntos bajos necesarios para llegar a donde puse mi marca. Estos puntos no van a contar. Así es que no importa si hacen 7, 8, los puntos que tengan que hacer, pero que estén ubicados exactamente en el centro de la piernita. Ya llegué yo aquí, miren, ya estoy bien ubicada en el centro de la piernita, vean cómo se ve exactamente bien ubicado. Entonces, antes de continuar, amigas, vamos a hacer cambio de color. El último paso del último punto que hayamos hecho lo terminamos con hebra de color blanco. En esta ocasión ya puedo cortar la hebra de color carne, que por ahora ya no voy a necesitar, amigas. Estaba a punto de cortar la hebra de color blanco. Cortan la hebra de color carne y aquí en esta ocasión vamos a hacer aquí 2 nuditos. Generalmente perdemos conforme vayamos avanzando, pero en esta ocasión, como vamos a hacer unas cadenitas, prefiero que hagamos unos nuditos para que no se nos deshagan esas cadenitas. Ahí perdemos hacia adentro de la piernita los hilitos que nos sobraron y entonces comenzaríamos haciendo la vuelta 25. Ya con nuestra hebra de color blanco vamos a realizar 3 cadenas flojitas, amigas, para que cuando volvamos a trabajar en ellas no nos cueste ningún trabajo. Entonces vamos a dejar el crochet en espera y vamos a tomar la segunda pierna, en la cual vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar el punto central de la parte interna de la piernita, vean, de este lado.
Una vez que hayan ubicado ese punto, si quieren lo pueden marcar, pero en ese punto que haya quedado vamos a introducir el crochet. Así. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a retomar el tejido. A ver si me puedo ir llevando por acá esta hebra, amigas. Entonces, vamos a hacer ahora los 12 puntos bajos que corresponden a esta segunda piernita. Las dos tienen que estar viendo perfectamente hacia el frente, amigas, ¿eh? Entonces, voy a comenzar a hacer los 12 puntos de esta piernita. 1, el primer punto bajo es justo ahí donde me marcaba el centro de la pierna. 2, 3 y así hasta realizar los 12 puntos. Una vez realizados, miren, aquí están ya. Estamos llegando a las 3 cadenas que hicimos de unión. Vean cómo las tomo con mi dedo medio como por arriba. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Eran 3 cadenas, así que vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí va 1. Otra vez, 2. Y ya nada más nos queda una cadena. Ahí vamos a hacer otro punto bajo. Muy bien. Vamos por la tercera cadena. Fíjense que al principio me costaba mucho trabajo, esto no lo entendía. Espero que mi explicación les sirva para que no les sea tan difícil. Entonces vamos a hacer ahora los 12 puntos que corresponden a esta segunda piernita, vean. Vamos a entrar aquí. Y vamos a hacer los 12 puntos. 1, 2 y así hasta realizar 12. Nos encontramos nuevamente con las cadenas de unión. Vamos a hacer ahora del otro lado un punto bajo en cada una de esas cadenitas. 1, 2 y 3 puntos bajos. Así estaríamos terminando la vuelta número 25, que corresponde a la unión de piernas con 30 puntos bajos. Realizaríamos ahora las vueltas 26 a la 28 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 28 con 30 puntos. Vuelta 29, 6 puntos bajos y un aumento, 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos y en la vuelta número 30 vamos a realizar 32 puntos bajos. Vuelta 31, 7 puntos bajos, un aumento, 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 34 puntos. En la vuelta 32 vamos a hacer cambio de color. Ya sabemos hacer los cambios de color. Cambiamos a color carne y vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución, 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos y vuelta 34, 30 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos. Miren, en la vuelta 36 ya hice cambio de color a color rosa mexicano y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vamos a ir perdiendo las hebras conforme vayamos avanzando. No pongo marca porque el mismo cambio de color me va a marcar el primer punto. Una vez que finalizamos, vamos a trabajar toda la vuelta 37 en bucle trasero. Vamos a comenzar aquí haciendo 8 puntos bajos. Recuerden, en lugar de tomar todo el punto, tomamos solo la hebra de atrás. Y voy a comenzar aquí a realizar los 8 puntos bajos. Ya llevo como 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Vamos a hacer ahora una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones en bucle trasero? Voy a entrar al siguiente punto y hago un punto bajo sin terminar.
entro en el siguiente punto y hago aquí también un punto bajo, pero ahora sí lo termino con los 3 puntos que me quedan en el crochet. Vamos a hacer ahora los 12 puntos que corresponden a la parte de enfrente, una disminución, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos, y en la vuelta 38 vamos a realizar 26 puntos bajos, ya tomando la hebra completa, trabajando como lo hacemos normalmente. Vuelta 39, 8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vueltas 40 y 41, un punto en cada punto, terminando la vuelta 41 con 24 puntos. Por favor, amigas, vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 42, 8 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos, y vuelta 43, 22 puntos bajos. Seguimos, aquí vamos a hacer cambio de color a color carne, y en la vuelta 44 vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos en bucle trasero. Ya sabemos hacer esto. Ahí nos vamos a ir llevando las hebritas para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando. Y en bucle trasero hacemos esos 8 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos. Así es que vamos a prestar muchísima atención. Aquí continúo con mis 8 puntos bajos, y aprovecho este instante para pedirles por favor que si no se han suscrito, ayúdenme con eso y suscríbanse por favor. Es muy importante para los creadores de contenido. Su suscripción y su like nos ayuda mucho a crecer, ya que el algoritmo de YouTube, cuando detecta que hay muchas personas suscribiéndose y muchas personas dando like, nos promueve y nos recomienda a más personas. Así es que ayúdenme con eso, por favor. Suscríbanse y den like. Miren, aquí ya voy por el último punto en bucle trasero. Voy a tomar cualquiera de los 2 bracitos que hicimos y lo voy a poner aquí, vean, en la parte lateral del cuerpecito. Aquí nos va a quedar. Vamos a entrar en cualquier punto del bracito en el que ustedes decidan. Es igual, todo el bracito es igual. Y vamos, ven que no solté el crochet. Como veníamos trabajando en el cuerpo, no lo solté. Entonces, voy a entrar ahora al siguiente punto que me toca trabajar del cuerpo. Y vamos a unir este bracito con un puntito. Aquí sí tomé el punto completo, el punto completo. Vamos ahora a hacer 10 puntos bajos en bucle trasero, que sería el frente del cuerpo. Miren, ahí están. Ahí se ven los buclecitos que quedaron libres. En el siguiente punto vamos a colocar el otro bracito de la misma manera que colocamos el primero. Entramos en cualquier punto del brazo. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo, tomamos el punto completo y hacemos un punto bajo, atravesando el cuerpo y el bracito. Y realizamos los 2 últimos puntos en bucle trasero. Ustedes ven que tomé el punto completo, pero no, amigas, esos 2 puntos van en bucle trasero. La vuelta la habríamos terminado con 30 puntos. ¿Por qué? Miren, usamos un puntito del cuerpo y un punto del brazo para unir los bracitos. Esos puntos se van a perder. Ese puntito, va a quedar oculto adentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en este contorno, vean, aquí atrás, en el contorno del bracito, aquí en el otro bracito y los 2 puntos de acá. Recordemos que en esta parte de atrás hicimos 8 puntos. Más 5 del bracito son 13. Más 10 de aquí serían 23. Más 5 del otro bracito serían 28. Más los 2 puntos de acá atrás serían 30. En verdad que espero que la explicación haya sido clara para que no haya dudas de por qué terminamos con 30 puntos. Vamos ahora a la vuelta 45 haciendo
3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vayan rellenando, por favor, el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Seguimos con la vuelta 46. 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Muy bien. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño hueco con nuestro bolígrafo. Yo siempre lo hago de esta manera con la punta del bolígrafo. Traten de que no, si tienen un palito, alguna otra cosa, a mí me gusta mucho hacerlo con el bolígrafo, pero sí tengan cuidado de que no se les vaya a pintar el material. Por dentro no pasa nada, me refiero a la parte de afuera. Y miren, ya hice el hueco hasta la unión de piernitas y aprovechamos para introducir el alambrito. Les recuerdo que en el primer video en la lista de materiales les expliqué todos los detalles de cómo preparar este alambre. Vuelta 47, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Y en la vuelta 48 haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Y de las vueltas 49 a la 51 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 51 con 6 puntos. Vamos a realizar ahora la parte alta de la blusita de nuestra Catrina. Recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a tomar la muñequita, así vean, de cabeza y por la parte de atrás, y vamos a ubicar los buclecitos que tenemos libres aquí atrás. Teníamos aquí 2 y 8, aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tomar, aquí fue donde unimos el bracito, pero aquí en el primer puntito vamos a entrar y tomamos hebra de color negro. Miren, entonces una vez que tomamos esa hebra vamos a entrar en ese buclecito en el que acabamos de entrar con el crochet. Muy bien, allí mismo donde entramos vamos a hacer una cadena. Con mi dedo pulgar tomo la hebra para que no se me vaya ahorita que haga mi cadena, ahorita que empiece con el tejido. Amigas, tenemos aquí estas hebritas, créanme que vale la pena que queden ahí en espera. Ajustamos bien nuestra hebra de color negro y hilo muy rebelde. Vamos a hacer una cadena allí donde entramos y a partir de ese mismo punto vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los buclecitos que nos quedaron libres. Vean, vamos perdiendo la hebra y aquí van 2. En el siguiente punto hacemos otro bucle, perdón, otro punto bajo 3 y así hasta hacer 10. Miren, ya terminé los 10 puntitos. Estoy ubicada en la parte baja del bracito. Ya que hicieron esos 10 puntos bajos, vamos a hacer aquí 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Procuren no hacerlas apretadas, que les quede flojito, para que no demasiado flojo, pero no apretado, amigas. Y vamos a acomodar de esta manera, procurando que no se tuerzan las cadenitas, que queden bien derechitas. Y nos vamos a ir ahora al primer puntito ya que corresponde a la parte delantera. Y vamos a hacer aquí 10 puntos bajos. Aquí voy por el segundo. Ay, se zapa. Aquí voy por el segundo, amigas. Otra vez. Aquí vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Muy bien. Estando aquí, amigas, vamos a hacer otra vez 6 cadenas. 1, 2, 3, 4,
5 y 6 cadenas. Recuerden que no les queden apretadas, que queden flojitas. Y vamos a pasar por encima del bracito, por encima del hombro de nuestra Catrina. Verificando que no quede torcida, y nos vamos ahora al primer punto que hicimos en la parte de atrás. Hacemos un punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a comenzar haciendo un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento. Vamos a hacer esto, amigas, hasta llegar a esta otra esquina, justo antes de las cadenitas. Miren, aquí ya hice mi punto bajo y mi aumento. Estoy ubicada ahora en las cadenitas, miren, aquí. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Recuerdan que teníamos 6 cadenas, pues esto lo vamos a hacer otras 2 veces más. Un punto bajo y un aumento. Muy bien, y otra vez un punto bajo y un aumento. Recuerden, siempre que trabajen con color negro, procuren que sea de día, cerca de una ventana, e incluso pueden prender una lámpara para que tengan mucha luz y no forcen su vista. Es muy importante. Trabajar con negro es bien difícil, amigas. Muy bien. Aquí voy por el último aumento, amigas. Ya que hicieron de este lado de las cadenas un punto bajo y un aumento 3 veces, nos vamos a ubicar en la parte, aquí me falta uno, amigas, aquí va, el último aumento. Y así se nos está formando la parte de la blusita, vean. Ya hicimos la parte de atrás y la parte del hombro. Ahora aquí enfrente otra vez un punto bajo y un aumento. Llegamos a las otras cadenas y también haremos un punto bajo y un aumento. Cuando hayamos terminado la vuelta, la estaríamos terminando con 48 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, amigas, déjenme acomodar mi hebra más bien. Entonces terminamos, nos vamos al primer punto y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Así. Levantamos con una cadena y vamos a hacer una vuelta más de 48 puntos bajos. Terminando esa que sería la vuelta número 2, hacemos punto deslizado, levantamos con una cadena y hacemos la vuelta 3 con 48 puntos. Y miren, aquí ya terminé, corté la hebra de color negro que ya no voy a necesitar y voy a hacer un cambio de color. Hice mi punto deslizado y en lugar de levantar con una cadena en color negro, voy a hacer aquí mi cambio de color. Ya teniendo mi color rosa mexicano, vamos a estar haciendo aquí una cadena y un punto deslizado. Así. Una cadena y un punto deslizado durante toda la vuelta. Una vez que hayamos terminado, recuerden que hacemos un punto deslizado y realizamos una cadenita. Aquí voy a hacer la cadenita y me voy a ir al primer punto y aquí hago un punto deslizado. Sí se deja. Ahí está, amigas. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a cortar la hebra lo suficientemente larga para ensartar nuestra aguja lanera. Apretamos aquí bien el último puntito, vean, y con la aguja lanera nos vamos a pasar hacia atrás. Ahí estamos atrás, amigas, y miren qué bonito nos quedó aquí, amigas. Lo que vamos a hacer en el revés, vamos a hacer un nudito bien apretadito para que no se nos vaya a deshacer nuestro tejido, y vamos a comenzar a perder entre el mismo tejido esta hebra de color rosa, tanto como ustedes quieran, amigas.
Y pues así es como nos habrá quedado. Miren qué linda se le ve esta parte de su vestidito, amigas. En un siguiente video vamos a hacer la parte baja del vestido y más detalles. Pero por ahora vamos a realizar la cabecita, amigas. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar las instrucciones por escrito. Ya sabemos hacer puntos bajos, aumentos, disminuciones, que es lo único que necesitamos para realizar la cabecita. Aquí donde les señalé están esas instrucciones. Por ejemplo, en la vuelta número 1 vamos a realizar 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 2, 12 aumentos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 3, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Así van a seguir el procedimiento hasta la vuelta número 21. De las vueltas 9 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 60 puntos. Si ustedes quieren marcar esta, que sería, porque vamos a empezar el conteo de puntos nuevamente, si quieren poner una marquita aquí donde vamos a comenzar de nuevo, solamente para ubicarnos en donde vamos a colocar los ojitos más adelante. Pongan su marquita y sigan con estas instrucciones que les estoy señalando. Repito, hasta la vuelta número 21. Allí nos detendremos, colocamos los ojitos y después vamos a continuar con el procedimiento de la cabecita. Vamos a realizarlo, amigas, y nos vemos aquí más adelante. Miren, aquí ya está realizada la cabecita hasta la vuelta número 21. ¿Cómo los vamos a colocar? Las que trabajan conmigo ya saben, generalmente ponemos nuestra aguja lanera para que nos marque la mitad entre la mitad del cuerpo y la mitad del cuellito. Esto va a hacer que automáticamente se nos marque la mitad de la cabecita. Claro que vamos a colocarla derechita, derechita, ¿eh? Y ahora sí vamos a marcar. Muy bien. Déjenme acomodar perfectamente, amigas, que todo quede bien, bien derechito, y vamos a marcar así. Ahí está. Entonces, donde da mi aguja, a partir de aquí vamos a contar 5 puntos de donde está marcando mi aguja. Si quieren poner un alfiler, está muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, y allí ponen su primer marquita. Ahí está mi alfiler. Entonces, a partir de aquí vamos a contar ahora hacia la izquierda 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el punto número 10 vamos a poner la siguiente marquita. Ahí es donde van a ir colocados los ojitos, entre las vueltas 14 y 15. Por eso les decía que dejaran una marquita. Ahora vamos a ayudarnos con este tipo de aguja plástica. Son muy baratas, casi siempre cuando compramos un estuchito contiene este tipo de agujas. Son muy baratas además. Y vamos con a agrandar un poquito el espacio donde vamos a colocar el ojito de seguridad. Vean, al pasarla se hace el hueco más grande y esto nos va a facilitar muchísimo en colocar el ojito. Como la aguja es muy fina y no tiene rebabas, no nos va a maltratar el tejido. Y aunque ustedes vean que el hueco se hace muy grande, poco a poco ese hueco se va haciendo más y más pequeño y termina abrazando fuertísimo, fuertísimo el ojo de seguridad. Así es que si ustedes tienen miedo de que se vaya a salir, no se sale. Y claro que vamos a poner además nuestro segurito. Entonces, y vamos a poner ahora el ojo del otro lado, haciendo lo mismo. Tomamos nuestra aguja plástica para hacer el orificio más grande. Déjenme contar de nuevo. Y con mi aguja plástica voy a hacer el orificio más grande. Les repito, no tengan miedo de que el espacio se haga muy grande. El mismo tejido se va tratando de cerrar como estaba originalmente. Y miren, aquí voy a colocar mi otro segurito. Y pues ya quedaron colocados los ojitos, amigas. Y pues así nos está quedando por ahora. Muy linda, muy linda. Voy a dejarles nuevamente las instrucciones para que continúen realizando la cabecita. A partir de ahora vamos a hacer disminuciones. Aquí donde les voy a señalar están apareciendo las instrucciones.
Por favor, vayan rellenando porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño y nos vemos cuando lleguen a la vuelta 30. En la vuelta 30 les habrá quedado este espacio pequeñito, pequeñito, son solo 6 puntos bajos. Ya podemos cortar nuestra hebra y vamos a sacarla de aquí. Ahí está. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja lanera y vamos a en un instante a cerrar ese espacio. ¡Ay! La ensarté a la primera. Muy bien. Vamos a ir entrando por los buclecitos de enfrente. Son 6, así es que aquí vamos a hacer 6 puntaditas. 1, 2, una más, 3. Amigas, en lo que hago los otros 3, las invito a que conozcan mi otro canal. Se llama Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Tenemos allá personajes muy lindos. Tenemos una colección muy avanzada de superhéroes en tamaño Funko y mucho anime. Miren, ya terminé. Simplemente jalan la hebra y se va a cerrar este espacio. Muy cerca de donde hayan terminado van a hacer un nudito, así, y vamos a entrar aquí procurando entrar en medio, donde se cerró allí, y salimos por cualquier parte de la cabecita. Yo prefiero salir hacia atrás y ya simplemente cortamos la hebra. Y así nos estaría quedando por ahora nuestra Catrina. Avancen lo más que puedan, que muy pronto terminaremos de realizarla. Por favor, no olviden suscribirse y nos vemos muy pronto con el siguiente tutorial de nuestra bella Catrina.